Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Les doy la mejor y cordial bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos ya prácticamente en el fin de semana, cerrando parcialmente el estudio de Parashá Bo, el Parashá en el libro de Shemot. Estamos ya avanzando en el recorrido de todo lo que han sido el proceso de las 10 plagas. Aunque la semana anterior hice un contenido completo de las 10, en la Parashá Bo, recordemos que se mencionan puntualmente 3. ¿Cuáles son? Langostas, la oscuridad o las tinieblas y finalmente la muerte de los primogénitos. Sobre el tema de la muerte de los primogénitos, quise dejarla separado o como opción final, toda vez que hicimos una clasificación de 3 grupos. Usted recuerda, hemos mencionado la sangre, las ranas, los piojos, las moscas, el ganado, las úlceras, el granizo, las langostas y las tinieblas. 9 de las 10. Y la 10ª, recordemos que en la 10ª ya no intervino ni Aarón ni Moisés, sino que aquí vemos la intervención única, directa, exclusiva del Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, el yo soy. Aquí se está cumpliendo entonces, ¿cuál es tu nombre? Yo soy, el gran yo soy. Acompáñeme por un momento, por favor, al libro de Isaías en el capítulo 53, para dar comienzo a nuestra enseñanza. Y veamos el verso 7. Vamos a verlo desde el verso 6. Isaías capítulo 53, verso 6. Atentos, papel y lápiz, por favor. Gracias por todas las anotaciones que usted va llevando. Recuerden que tenemos un reto este año. Volver al cuaderno, volver al lápiz, volver a nuestros apuntes, a tomar nota. No nos quedemos solamente con el oír. Solamente, por favor, lleve su trabajo en papel y lápiz escrito, porque lo escrito, escrito está. Todos nosotros, dice el verso 6, capítulo 53, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Atención, que estoy tomando el texto de Isaías capítulo 53 para que nos adentremos a la porción número 10 en el sentido de la muerte de los primogénitos. Verso 7. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero, por favor subraye en su texto cordero, la palabra cordero, porque tiene que ver con el tema que vamos a desarrollar. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja, delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Verso 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Vamos a dejarlo hasta ese punto y observemos que tomé este texto del libro de Isaías porque nos habla precisamente del cordero, nos habla de la oveja, nos habla del sacrificio. Ahora vamos a tomar el texto en el libro de Shemot, en el capítulo 11. Acompáñenme, por favor, y leeremos algunos textos para continuar nuestro estudio. El título aparece en sus Biblias, aparecerá anunciada la muerte de los primogénitos. ¿Recuerdan? Ya mencionamos entonces cuáles son las plagas. 9 anteriores y esta la número 10. Verso 1, capítulo 11. Yahweh dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Ahora no solamente que no los dejará ir, sino que los echará del todo. Muy bien. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Este punto extraordinariamente importante. Recordemos, el pueblo de Israel viene de una condición de esclavitud. Ahora,
el pueblo egipcio ha pasado por una serie de circunstancias terriblemente adversas: hambre, escasez, pestilencia, enfermedad, muerte, animales, escasez de los alimentos, el agua, bueno, todo lo que ha significado realmente cada una de estas señales que el Padre Eterno les ha enviado. Lo que podríamos evidentemente concluir hasta este punto, como ya le dijeron los ministros a Faraón, es: pero es que ¿acaso no notas que Egipto está totalmente destruido? ¿No puedes ver que esta nación, una nación tan imponente, tan rica, y rica, por favor, rica teniendo en cuenta el trabajo, la labor del pueblo de Israel? Porque la riqueza de este pueblo venía única y exclusivamente de la mano de obra de todo el pueblo de Israel. Observen que siempre hago referencia a esto, no digo de los judíos, aquí estamos hablando de todo el pueblo de Israel, las 12 tribus, por supuesto, entre las cuales, ni más faltaba, está la población de Judá. Ahora bien, aquí vemos que dice que cada uno hable a su vecino y a su vecina y pidan alhajas de plata y oro. Pero pídalo ¿en qué condición? ¿En condición de ofrenda, de regalo, o en condición de entréguenme lo que tienen? ¿O en una condición de préstamo? ¿En qué condición? Lo importante es que aquí Dios les entrega una orden. Pidan alhajas de plata y de oro. Y observen, verso 3, y Jehová dio gracia. Quiero pedirle de manera especial, amado hermano, que subraye en su Biblia, estoy en el verso 3 del capítulo 11, subraye de manera especial, resáltela de manera especial, que la pueda ver permanentemente esta palabra. Y Yahweh dio gracia, diga conmigo gracia, 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 la palabra gracia. Porque pareciera ser que para muchos la gracia es un concepto que aparece en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadacha. No. Ya hemos visto en varios textos, desde que empezamos el libro de Bereshit, la importancia y la significancia de la palabra gracia. Y aquí, en este texto del verso 3, por favor, que si la palabra gracia aquí tiene una importancia trascendental para la historia del pueblo de Israel. Y Yahweh dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moshe: Yahweh ha dicho así: a la medianoche, por favor, subraya, a la medianoche, yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Yahweh hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Qué interesante que la Biblia nos menciona aquí esta expresión, el perro. Miren lo interesante, ni siquiera el perro producirá un ladrido, porque yo voy a pasar sobre toda esta población y tomaré a todo primogénito. Interesante. Y descenderán a mí todos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete, tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Yahweh dijo a Moisés: Faraón os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos los prodigios delante de Faraón, pues Yahweh había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Muy bien, leí las porciones del capítulo 11 desde el verso 1 hasta el verso 10, porque en esta historia que estamos considerando acá nos daremos cuenta cómo Dios ordena a los israelitas, repito, el pedir oro y plata a los egipcios. Y algo muy interesante se sucede. Los egipcios entregaban sus alhajas, sus pertenencias, sus
valores importantes en oro y en plata a los israelitas, pero particularmente hay varias cosas que debemos considerar. Número uno, pues estaban esperando que definitivamente todo este pueblo saliera inmediatamente, así tengamos que despojarnos de toda nuestra riqueza, pero necesitamos que este pueblo salga inmediatamente de acá. Número dos, Dios Padre, la palabra lo dice, puso gracia, el favor, ese favor inmerecido, como lo decimos usualmente al expresarnos con la gracia, ya lo veremos un poco más en detalle. Pero también algo muy interesante, el pueblo egipcio ahora había encontrado en Moisés, había encontrado un hombre extraordinario, con valores, con cualidades extraordinariamente importantes. Es decir, que ahora este pueblo egipcio, después de todo lo que ha pasado, reconocen que definitivamente este Moisés y el Dios de Moisés es un Dios grande, extraordinariamente importante. Muy bien. Cuando mencionamos todo este punto, llegamos al punto, repito, de la gracia. Y la pregunta fundamental aquí es entonces, ¿qué es la gracia? Atención, siempre mencionamos la gracia diciendo que es un favor, un don gratuito e inmerecido. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Libro de Efesios, capítulo 2, verso 8. Ahora, en el libro de Romanos, en el capítulo 3 y en el verso 23, tome nota, Efesios 2, 8, y ahora Romanos, capítulo 3, verso 23 y 24, dice la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, y esto es en Yeshua HaMashiach. Punto número 2 respecto de la gracia. ¿Qué entendemos por gracia? Entonces mencionamos, es un don gratuito e inmerecido, pero también entendemos por gracia que son los atributos o las cualidades divinas dadas a quienes estamos en el proceso como creyentes, a quienes reconocemos esta preciosa palabra, a nuestro único Dios, Hashem, amén. Dice Salmo 84:11, dice, porque sol y escudo es Yahweh Elohim. Gracia y gloria dará Yahweh. No quitará el bien a los que andan en integridad. Vamos al libro de Juan, capítulo 1, verso 14, dice la palabra. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia, por favor subráyelo en Juan 1:14, lleno de gracia y de verdad, emet, la palabra emet. Recuerden que tenemos la tarea pendiente para mañana, amén, emet y emuná. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. En el primer libro a Corintios, en el capítulo 15, verso 10, léalo conmigo, por favor. Tome nota en su cuaderno, yo lo leo, usted léalo en casa, si no lo puede hacer ahora mismo. Si es una Biblia rápida, inmediatamente vaya a primer libro a Corintios, capítulo 15, verso 10. Pero por la gracia de Yahweh soy el que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Yahweh conmigo. El apóstol Pablo nos habla y nos da esta expresión maravillosa. Ahora, en el segundo libro a Corintios, en el capítulo 8, verso 7, dice la palabra, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abunda también en esta gracia. Abunda también en esta gracia como el dar a los necesitados. Muy bien, vemos entonces que el pueblo egipcio entrega sus alhajas, el oro, la plata, y parece ser que no era una prenda o algo insignificante, eran porciones y cantidades. Recordemos que el pueblo egipcio era un pueblo extremadamente rico, especialmente en oro y en todos estos materiales preciosos. Por lo tanto, es lo que ahora están entregando. Y algo muy interesante que resalto nuevamente es cómo este pueblo ahora ve a Moisés como ese gran líder. Recuerden que el Señor utilizó serás un Elohim.
y explicamos que aquí el Elohim no se refiere a un Dios, sino se refiere a Elohim como a un líder, a ese gran líder que está haciendo Moisés ahora y que empieza básicamente ahora en este proceso. Cuando terminemos esta lección, veremos a Moisés empezar el proceso de la salida y todo cuanto ha de venir, porque apenas estamos comenzando la verdadera historia que nos va a llevar durante varios días en el libro de Shemot. En el libro de Proverbios, en el capítulo 16, verso 7, dice la palabra: cuando los caminos del hombre son agradables a Yahweh, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Lo puedo leer nuevamente, por favor. Miren lo importante de este maravilloso texto de Proverbios capítulo 16, verso 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Hashem, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Por lo tanto, veamos cómo en el capítulo 11, en el verso 4 que leímos hace un momento, vemos cómo el Padre Eterno le dice a Moisés: así ha dicho, a la medianoche yo saldré en medio de Egipto. Todo primogénito deberá morir. Y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta a su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Ayer explicamos un poco sobre el tema, por qué los primogénitos de los animales. Y concluíamos que evidentemente obedece al hecho de que el pueblo egipcio tomaba a los primogénitos de los animales y los colocaba en una posición de dioses para efectos de idolatría. Entonces vemos que en el verso 6 nos habla de que habrá una poderosa aflicción sin precedente, como nunca jamás ha existido. Ahora sucederá en Egipto un profundo dolor, un profundo clamor, porque lo que está sucediendo ahora es una acción directa de parte del Dios Todopoderoso sobre la vida en particular de Faraón. Muy bien. Cuando nos habla de este clamor y de dolor, grandes lamentos, pues recordemos que el pueblo de Israel ha tenido dolor y mucho clamor durante más de 110 años. Es una circunstancia extremadamente importante. Ahora, el libro de Salmos, en el capítulo 90, en el verso 5, dice la palabra: los arrebatas como con torrente de aguas, son como un sueño, hablando de la muerte. ¿Cómo se presenta esta situación? Salmo 90, capítulo 90, verso 9 dice: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Verso 6 del capítulo 4, en el segundo libro de Timoteo, dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Porque mis días se han consumido como humo y mis huesos, cual tizón, están quemados. Salmo 102, verso 3. Salmo 102, aquí mismo en el verso 11 dice: mis días son como sombra que se va. El hombre como la hierba con sus días florece, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Santiago capítulo 4, verso 3. Este libro de Santiago, recuerden que es Jacob, ¿verdad? El libro de Jacob. Vamos ahora los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué es lo que nos está queriendo referir estos textos que estoy tomando? Pues que definitivamente esta circunstancia de muerte es una cosa que nosotros no podemos ni evitar, ni cambiar, ni alterar. Aquí vamos a ver cómo el Dios Todopoderoso a través de Moisés hace un anuncio e indica que en esta medianoche algo extremadamente delicado va a suceder para todos los primogénitos. Pero algo también muy importante sucede, y es el milagro maravilloso de la gracia, del favor de Dios para con su pueblo, y es precisamente lo que nos dice el verso 7. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Yahweh hace diferencia entre el pueblo egipcio y los hijos de Israel.
¡Wow! ¡Qué maravilloso es esto! Es tan profundo este tema del verso 7 en el capítulo 11, porque entendemos, para que podamos definirlo de una manera, entendemos que para quienes amamos a Yahweh, a nuestro Yeshua HaMashiach, ¿qué dice la palabra? Todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, ¿por qué estáis afanoso? ¿De qué tienes afán? ¿Cuál es tu preocupación? Porque cuando caminamos en el proceso, en la integridad y en el proceso de la palabra, entonces el Señor perfectamente separa lo mundano, lo pagano, lo antipropósito de su pueblo escogido, porque ¿quién más que Él conoce nuestros pensamientos y conoce, por supuesto, nuestro corazón? Aquí vemos entonces en el verso 8 cómo viene ya la expresión: y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán, vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti. Y después de esto yo saldré, y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Estoy retomando los textos que leí para dar una pequeña explicación sobre el tema. Ahora, ¿por qué salió enojado Moisés de la presencia de Faraón? ¿Cuál fue la circunstancia? Número uno, porque recordemos la dureza del corazón de Faraón. Definitivamente, aún en medio de todas las circunstancias, las pruebas y todo lo que hemos visto de tanta pestilencia, muerte, enfermedad, úlceras, llagas, sarnas, piojos, moscas, inmundicia, todo lo que ha pasado, es impresionante cómo el faraón aún continúa con esa insensibilidad de corazón. Y por supuesto también, aunque en 2 o 3 oportunidades que ya mencionamos, recordó incluso y pidió a Moisés que incluso orara por él, incluso prometió que deberían salir, y todo esto lo incumplió. Vemos que definitivamente en el corazón de Faraón se produce un asunto extremadamente delicado, y es la incredulidad. Este tema de la incredulidad es importante, no puedo quedarme en este punto, pero para hacer una reflexión muy breve, ¿cuántas veces nosotros compartimos con tanta gente a nuestro alrededor? Amigos, personas cercanas y demás, y les compartimos la palabra. Pero ¿cómo nos ven entonces? ¿Nos ven como religiosos? ¿Nos ven como que somos legalistas? ¿Nos ven como algo que no es? Y es impresionante. Y en estos días alguien me hablaba precisamente de que por qué solamente leíamos textos en la Torá, que por qué no leíamos textos en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadacha. Quiero decirles, mis amados hermanos, que, para resumir algo que tantas veces he enseñado, pero por si hay alguien que nos acompaña por primera vez, bienvenido. Este es Estudio Bíblico Devocional. Los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, conocidos como Pentateuco, son los libros de la Torá. Esos son los libros de la Torá, escrito por Moisés, donde nos da toda la narrativa desde la creación hasta el punto en que el pueblo de Israel entró a la conquista de la tierra prometida. Pero por supuesto, no podemos leer los primeros libros de la Torá. No los podemos dejar de pasar sin que reconozcamos todo el Antiguo, todo el Tanaj, y lleguemos, por supuesto, al Brit Hadacha, y entremos, por supuesto, al contexto de todo lo que es el Nuevo Testamento. Es decir, no es que estemos haciendo una separación. Este es un solo libro, es un solo contenido, es una sola palabra. Lastimosamente, en los tiempos modernos se hace una gran separación entre Antiguo y Nuevo. Es decir, aquí a la mitad se nos colocó una hoja en blanco y se nos separó de manera totalmente inapropiada. De por sí quiero decirles, hermano, con todo respeto, que la hoja en blanco que estaba aquí en mi Biblia separando estos 2 libros, hace mucho tiempo la arranqué de aquí, porque esa hoja no tiene por qué estar allí. No hay ninguna separación entre uno y otro. Es un solo libro. Es la escritura inspirada por el Padre Eterno. De tal manera que estudiamos los Parashá, la Torá, los primeros libros, porque de allí, del fundamento, de la obra en construcción, vendrá todo el edificio que avanzaremos, por supuesto, más adelante. Ahora bien, en todo este proceso que estamos desarrollando, vemos cómo Moisés y Aarón hicieron todo cuanto el Padre Eterno les había indicado, en la manera y la forma como Él se lo había indicado. Ahora, ¿cuáles fueron estas maravillas y prodigios que Dios habló a Faraón en Egipto?
le dio la manifestación de que Él es omnipotente absolutamente sobre todo Dios y de toda idolatría que había en Egipto. Interesante aquí cuando mencionamos las 10, entre comillas, plagas, señales y maravillas, porque así como vimos estas 10 señales y maravillas, también recordemos que tenemos los 10 mandamientos, que luego los veremos en Shemot capítulo 20. También mencionamos la importancia del número 10, cuando la creación y dijo Dios se repite por 10 oportunidades. Bueno, hay muchos detalles importantes con respecto al tema del número 10 y son puntos que también debemos considerar. Ahora, resaltar en todo este proceso que hemos desarrollado a través de las maravillas, de las señales, cómo Dios guarda, protege, mano extendida, brazo extendido, ¿a quién? A su pueblo Israel, para librarlos precisamente de toda esta historia de la esclavitud. Ahora, la redención es el punto que vamos a llegar entre hoy y mañana para que cerremos precisamente hablando de redención y hablando de Nuevo Pacto o de Nuevo Testamento. La redención es la que siempre guía a todo creyente fuera de la oscuridad y dentro y alrededor de ellos, o sea, todo lo que es el reino de la muerte y toda esta circunstancia, y que nos dirige hacia dónde, hacia una luz, hacia esa luz eterna. Primeramente tenemos que prepararnos para algo. Aquí estamos frente a un proceso que se llamará el Pesá, la celebración de Pesá. En el libro de Éxodo capítulo 12, verso 6 dice, y guardaréis hasta el día 14 del mismo mes toda la asamblea de la congregación de Israel, y lo degollarán al anochecer a la hora novena. ¿Estamos hablando de qué? Estamos hablando de que en el día 10 del primer mes, día 10, observen, 10 plagas, 10 mandamientos, día 10, el pueblo de Israel tenía que tomar en sus hogares por cada familia un cordero. Durante 4 días debía permanecerlo en su casa, un macho cabrío. Del mismo modo que las que las mascotas tienen un lugar en nuestros corazones, es importante recordar que el Señor les está empezando a dar indicaciones muy claras de lo que va a suceder con el cordero. El día 10 lo guardarán, lo tendrán, macho cabrío, sin mancha, sin defecto, durante 4 días. Más adelante entraremos en detalle a ver este punto fundamental. ¿Por qué? Porque vemos cómo este cordero debería ser muerto y a su vez estaba representando, o representa mejor, la cobertura de los pecados. ¿Con qué? Con la finalidad precisamente de restaurar esa relación del pueblo de Israel con nuestro Padre Celestial. Aquí viene entonces una palabra muy interesante, la palabra casa. La palabra casa, que tiene que ver también con el Mishkan, con el tabernáculo, es ese altar en nuestros corazones. Y vemos cómo precisamente Juan el Bautista dijo a Yeshua, he aquí, cuando se cruza con Yeshua, observen ese momento tan importante, y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yeshua vino a Jerusalén al 10º día del mes primero. Muy importante. El libro de Lucas, en el capítulo 18, verso 31, dice, Yeshua tomó a los 12 y les dijo, mirad, si subimos a Jerusalén y se cumplirá todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles. Aquí la palabra gentiles, recuerden los goyim, que significa las naciones, será entregado a las naciones y será objeto de burla, afrentado y escupido, y después de azotarle, le matarán, pero al tercer día resucitará. Muy importante este punto, y vamos a avanzar un minuto más, porque recordemos que Yeshua muere precisamente como resultado de ¿qué? Como resultado de nuestra condición de pecado. Es la situación que tenemos que resaltar. En el libro de Juan, en el capítulo 10, versos 7 y 9, entonces Yeshua les dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Juan capítulo 19, verso 29 dice la palabra, había allí una vasija llena de vinagre.
Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Yeshua, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, e inclinó la cabeza y entregó su espíritu. La sangre tenía que ser entonces aplicada, la sangre del cordero, para sacrificio del pueblo de Israel a punto de salir ya de Egipto. Vemos que hay una ordenanza. ¿Y cuál es? Cubrir la sangre, cubrir los dinteles de la puerta con la sangre. Estos dos postes de la puerta representan precisamente un altar y también nos representa las dos casas que veremos posteriormente, lo que es la casa de Efraín y la casa de Judá. El dintel, la parte superior del travesaño horizontal de los postes, une a estos dos postes, ya que precisamente Yeshua, el Cordero de Dios, es el mediador entre estas dos casas. La puerta a la entrada de las casas puede reflejar a sí mismo las 12 tribus de Israel, que serán unificadas en uno, lo que será la nueva Jerusalén. Mis amados hermanos, voy a dejarlo hasta este punto y les invito para que por favor usted continúe la lectura muy detallada de lo que significa ahora esta situación de la oscuridad y lo que a su vez significa el paso del ángel, el destructor, y cómo Dios establece entonces una condición. Cada casa, cada hogar que esté marcado, cubierto con la sangre del Cordero, no será afectado por este destructor. ¿Por qué? Porque la presencia del Padre Eterno ahora está en cada hogar. Y su sangre es la señal para que no sean afectados ante el destructor, ante la muerte. Así es que mañana cerraremos este punto, cerraremos y concluiremos la jornada de la semana. Y les pido por favor, para quienes no lo han hecho, envíenme los significados de las tres palabras que vimos durante esta semana: Emuná, Amén y Emet. Shalom para todos mis amados, muchísimas gracias por compartir la enseñanza, gracias por sus mensajes permanentemente y de verdad, hasta el día de mañana les espero nuevamente aquí en Estudio Bíblico Devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro, muchísimas gracias.